Le agradecemos la gentileza, la generosidad, la amabilidad que tiene con RCR a don Jorge Luis Montero Cornejo. En su momento ha sido ministro de Energía y Minas y un prestigiado docente universitario. Qué gusto saludarlo, don Jorge Luis. Buen día, ¿cómo le Don va? José Hernández, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a RCR, la red de comunicación regional más grande del Perú. Comencemos por un tema que yo recuerdo en las primeras entrevistas que sostuve con usted. Usted me decía una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Y se lo pregunto por qué. Usted ha estado al frente del Ministerio de Energía y Minas y ha conocido el monstruo por dentro, en realidad, ¿no? Y entonces, viendo de cerca usted el tema de la minería ilegal en nuestro país, mi pregunta es muy directa. ¿Qué hay detrás de esta pretensión de desmontar todo lo avanzado en cuanto a la minería ilegal en el Perú? Le digo de otra manera, ¿qué hay detrás de dejar sin efecto que el 31 de diciembre venza ya el reinfo y luego dejar sin efecto la exclusión? ¿Qué hay detrás en términos reales? A ver, gracias por la pregunta, don José. En primer lugar, eh, la impresión que nos da es que habrían intereses de orden político y de orden económico. Las organizaciones que se desarrollan desde la ilegalidad en condiciones de ilegalidad y que construyen negocios desde la ilegalidad, normalmente lo que buscan es aumentar su poder económico, su control territorial y su capacidad de incidir políticamente. ¿Por qué lo hacen? Porque desde la ilegalidad los negocios, digamos, no pagan impuestos, no respetan los derechos laborales, no registran los movimientos económicos, no registran los destinatarios de esos movimientos económicos. Entonces, ellos encuentran en un ecosistema de esa naturaleza las condiciones que les favorecen, que prefieren para el desarrollo de sus actividades y para su vida, lo cual, digamos, es incompatible con un Estado de Derecho en una democracia que lo que intenta es transparentar actividades, redistribuir las ganancias y los beneficios entre toda la población a través de un parlamento, de un congreso, de las representaciones regionales, de los gobiernos regionales. En fin, al final del día la ilegalidad se constituye en un enemigo, en el enemigo número uno del Estado de Derecho, de la democracia y de la paz y del orden en una república como la nuestra que aspira a una vida con prosperidad y con paz. Eso es. Ahora, usted ha estado sentado en la mesa con representantes de mineros informales, ¿no? Y ¿hay la voluntad, sintió usted que tiene la voluntad de acogerse a la formalización o es un doble estándar con el que están presentándose permanentemente? Yo creo de que, a ver, yo creo de que hay una voluntad sincera de los gremios de la pequeña minería y minería artesanal por la formalización. Pero creo que les cuesta mucho entrar en la disciplina de la formalidad, les cuesta mucho adaptarse a la disciplina de la formalidad y requieren de un apoyo y un concurso no menor del Ejecutivo y por supuesto en el marco normativo adecuado para poder impulsar su transformación de la informalidad a la legalidad. Hay algunos costos que tienen que asumir, algunas responsabilidades que tienen que asumir, no están acostumbrados a eso y por supuesto tienen la tendencia de regresar a lo mismo, porque bueno, yo no le hago daño a nadie, estoy trabajando así hace 10 años porque tengo que cambiar. Hay esa tendencia natural a no salir del área de confort, pero una democracia y una economía como la que tenemos en el Perú en crecimiento sí requiere de la disciplina, de la formalidad, sí requiere de formalización laboral, de tributación correcta, de registros y de declaraciones ciertas de lo que se está haciendo, dónde se está haciendo, cómo se está haciendo. Por lo tanto,
Yo siempre he hablado de la necesidad de que el Estado impulse una formalización con incentivos, impulse la creación de un fondo minero que sea además un incentivo mayor para la formalización y sobre todo para el desarrollo del sector, del subsector, del estrato de la pequeña minería y minería artesanal. Y también hemos hablado muchas veces de la necesidad de tener una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal que sea promocional, con incentivos claros, pero que no desarticule lo que está funcionando en este momento para la minería peruana, que son su régimen de concesiones y que son una serie de beneficios e incentivos para las inversiones en grandes proyectos mineros que son muy necesarias y que no las podemos cubrir con capital nacional. Yo se le pregunto por qué, porque usted siente que estas decisiones que pretende tomar el Congreso, ciertamente se va a ver en el Pleno, tiene como objetivo desmontar todo lo avanzado. Podríamos caer en ese terrible error. Si nosotros hoy día observamos a un Congreso con sus bancadas, entre ellas la de Somos Perú, a la que pertenece el presidente y quienes lo acompañan seguramente, estaríamos frente a un tremendo error, porque sí se ha avanzado en la formalización minera, cómo no, en los últimos 10 meses durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte se ha avanzado y se ha avanzado mucho. Hubo una depuración el 30 de junio, hubo una ampliación por decreto supremo para 31.560 registros que sí manifestaban voluntad y que han estado avanzando en distinto grado en su proceso de formalización. Se ha conversado se ha iniciado conversaciones con 197 titulares de concesiones donde trabajan y operan más de 12.000 registros en vías de formalización hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, de 197 se ha conversado con 60 o un poco más y casi todos, el 85%, sí manifiesta voluntad de firmar contrato de explotación. Conocemos bien la caracterización de los registros en formalización. Algunos necesitan contratos de explotación, otros necesitan mejorar e impulsar los instrumentos de gestión ambiental, otros necesitan permisos para poder operar en la superficie que pertenece a un tercero, otros simplemente lo que necesitan son registros de transformación del mineral, no de explotación de mineral, sino de transformación de mineral. Entonces hay una tipología de 4 o 5 tipos de registros en vías de formalización que la conocemos bien y que sabemos qué hacer con cada uno de ellos. No lo digo yo, que soy un exministro y ahora soy un ciudadano con DNI, sino los equipos del Ministerio de Energía y Minas que continúan trabajando allí, conocen perfectamente la situación. El viceministro Ibarra, el director general de formalización minera, los abogados y los técnicos de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y de la Dirección General de Formalización Minera conocen perfectamente el estatus y tenemos un plan. Se hizo un plan y se estaba llevando adelante hasta que hubo este corte. Interesante lo que usted nos plantea, y esto me da lugar a plantearle la siguiente pregunta. Si fuera así, ustedes han trabajado, y sí hay que reconocer, haciendo un enfoque bastante directo en la búsqueda de soluciones al tema de la formalización. Y esto lo reconocen distintos gremios. Yo he tenido oportunidad de conversar con especialistas, observadores y también gremios empresariales y no empresariales, y reconocen ese avance. Pero también reconocen que había una postura de salir al frente a explicar las cosas. ¿Por qué se lo digo esto? Porque a mí me llama poderosamente la atención, señor Jorge Luis Montero, don Jorge Luis, que hasta el momento no haya una posición fijada de parte del gobierno central, del presidente de la República. Ayer solamente atinó a decir en Trujillo, en una declaración a el canal El Sol TV, que él no estaba satisfecho con la decisión del Congreso de la República, de la Comisión. Le preguntaron al ministro, que se mantenía silente por estos días, y le ha dicho que espera recién la decisión del Congreso de la República. En realidad eso sí preocupa, porque aquí
En este tema, blanco es blanco, negro es negro. Aquí no hay término medio. Y usted tiene toda la experiencia en la administración pública y también en el sector privado y sabe que se tienen que tomar decisiones. Si se quieren hacer tortillas, se tienen que romper huevos. ¿Le preocupa esta posición del gobierno, silente, poco enfática, y también del sector? ¿Le preocupa esto? Sí, sí me preocupa y es una preocupación mayor. En el gobierno en el que cumplí mis funciones como ministro, había una actividad intensa en torno a este tema. Se formó una mesa de diálogo donde participaron todos los sectores, incluyendo los gremios de la pequeña minería y minería artesanal, que se excluyeron en la penúltima y última reunión, pero asistieron a las 6 primeras reuniones, porque fueron un total de 7 reuniones. En realidad asistieron a las 5 primeras y se abstuvieron en la penúltima y en la última reunión de asistir. Me refiero a Confemín, porque la FENAMARPE sí participó. Entonces, había una dinámica, se discutieron, se debatieron durante 7 sesiones, una a la semana, 7 semanas. Se discutieron 15 puntos y se alcanzaron consensos en 11 puntos de los 15, lo cual fue todo un éxito, y eso se comunicó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde estaba Paul Gutiérrez de presidente, y no hicieron nada en realidad para avanzar la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal. Y ahora la nueva comisión, presidida por el congresista Gutipa, tampoco ha avanzado en este aspecto, y más bien se han centrado exclusivamente en ampliar el REINFO y en intentar que los 50.000 registros que culminaron su proceso de formalización el 30 de junio regresen, retornen, sean reintegrados, lo cual no es posible. Entonces, sí me sorprende la posición del partido Somos Perú, que está apoyando todo, en contra incluso de lo que ha manifestado abiertamente el señor Gerí, indicando de que está en una lucha frontal contra las organizaciones ilegales, contra el crimen organizado, contra la delincuencia y contra, por supuesto, se entiende por extensión, de que también está preocupado sobre las fuentes de financiamiento de las actividades ilegales. Y en primer lugar está la minería ilegal. Entonces, ahí no se condice bien lo que está haciendo su partido con lo que está diciendo y haciendo él y su gobierno. Por lo tanto, eso nos preocupa y requiere de una corrección allí entre lo que el Ejecutivo y el Legislativo hacen, porque en esta oportunidad el Ejecutivo sí tiene bancada y representación en el Legislativo y no pueden estar hablando 2 idiomas distintos. ¿Quién puede entender eso? Por lo tanto, sí considero de que, y por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas ha hecho un silencio absoluto sobre este tema, lo cual es muy grave porque tiene toda la información, tiene un plan que estaba en marcha, entendemos perfectamente la situación y no había ninguna razón para pararlo, para parar las actividades y para parar, digamos, el trabajo que se estaba haciendo, y además muy comunicado con la prensa, muy transparente con ustedes, los medios de comunicación. Se ha hecho silencio. Eso podría ser una decisión política, no lo sabemos, pero en todo caso no son asuntos que se pueden revertir. Yo sí escuché al presidente Gerí hablar desde Trujillo, me parece, y sí me parece que ha marcado una pauta distinta. Ha dicho de que él no está de acuerdo con lo que ha sucedido en la Comisión de Energía y Minas y que no se puede regresar a foja cero, revertir todo, eso es imposible, eso no se puede hacer. Hay que buscar una solución para que los que están en formalización realmente tengan la oportunidad de, dada este paro, este paréntesis de casi mes y medio en donde no se ha hecho nada, puedan continuar con su proceso de formalización, por supuesto, y dejando de lado a aquellos que durante más de 4 años nunca hicieron nada, no registraron producción y nadie sabe qué estarían haciendo con sus reinfos. Entonces sospechamos que evidentemente estaban vinculados con la ilegalidad. Obviamente, si durante 4 años no declaras producción, ¿para qué tienes un reinfo? ¿Para qué lo tienes entonces? Evidentemente estaban dando señales de un mal uso del instrumento, que es pues un instrumento lleno de privilegios. Puedo transitar con material mineralizado por donde me dé la gana, puedo llevar combustibles en mis camiones por donde quiera, combustibles y explosivos por donde quiera,
tengo excepción de responsabilidad penal sobre delitos ambientales. Imagínense, ¿quién no va a querer ese documento? Obviamente lo tenían para fines que no declararon nunca, porque producción no declaraba. Por lo tanto, está muy bien lo que ha hecho el presidente Gerí, en el sentido de que hay que acá poner las cosas claras. Los que no manifestaron voluntad de trabajar y no manifiestan voluntad de trabajar no deben ser atendidos, y más bien los que están en un proceso de formalización activo, vigente, ellos sí se les puede considerar, yo diría que no más de 6 meses para que culminen su proceso de formalización. No es necesario ampliar el reinfo, señor Hernández. No es necesario. El reinfo es una palabra, una mala palabra. No es necesario ampliar el reinfo. Basta con que los legisladores hoy día indiquen, ordenen, faculten al ministerio para que haga una relación de registros en vías de formalización que merecen unos 6 meses más para culminar con su formalización, que serán unos 25.000, 26.000, y dejen de lado a los que se han mantenido suspendidos, a los que no han, a pesar de la oportunidad que se les dio, no se han puesto al día en sus declaraciones, en sus tributaciones, en fin. Entonces se les deja de lado porque han manifestado nuevamente no interesarles el tema y se acabó. Continuar con los 25.000 o 26.000 que sí están manifestando y trabajando duramente por su proceso de formalización. Y ya está, para eso no necesitas ampliar el reinfo, basta que el ministerio diga esto sí y esto no y se acabó. Ahora, yo le precisaba esto al presidente, porque usted ha dicho algo interesante, yo lo he venido comentando desde hace 2 días acá. El presidente está al frente de una estrategia de lucha contra el crimen organizado, y lo cual me parece bien. Los últimos resultados de las encuestas traducen que la población aprueba el accionar del presidente contra el crimen organizado. Pero para nadie es una sospecha, ya no, eso porque eso es una evidencia, que dinero de la minería ilegal se trasvasa para el crimen organizado en nuestro país. Entonces hay un contrasentido. Entonces, si yo estoy luchando contra el crimen organizado, mi ecuación está saliendo mal. La ecuación del presidente está saliendo mal. Entonces, ¿por qué tengo que ser tibio? El presidente se ha dado cuenta. ¿Por qué tengo que ser tibio de esa manera? Si sabe que la plata viene de un lado, entonces tengo que cortar. Esa pata que se sifonea, tengo que cortarla. No tengo que ser ni tibio. No. Entonces, ¿cómo lucho contra el crimen organizado si me están poniendo plata por el costado? Así es. Creo que el señor Gerí se ha dado cuenta de eso y por eso ha intentado hacer una corrección el día de ayer, que se ha conocido con más claridad el día de hoy. Y nosotros saludamos esa voluntad de, digamos, ordenar las cosas y creo de que hoy día, señor Hernández, el Congreso de la República, los parlamentarios tienen una oportunidad histórica a favor de la paz y a favor de la seguridad ciudadana. No podemos estar ampliando algo que ya no funciona y que no se requiere ampliarlo, porque el ministerio puede resolver eso por un decreto supremo. Por supuesto, bajo el paraguas de un mandato legislativo que se lo tienen que dar hoy día a los congresistas de la República. Entiendo que Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación, Avanza País y APP a través del congresista Salguana están a favor de una ampliación restringida y no están a favor de abrirle las puertas nuevamente a los 50.565 registros que fueron, digamos que terminó su proceso de formalización y terminó bien el 30 de junio del año 2025. Por otro lado, tenemos congresistas con mucho valor que trabajan un poco en solitario, pero con mucho empeño y con mucha entereza, como la congresista Diana González, que está permanentemente preocupada, levantando el tema y tratando de que no perdamos el norte, no perdamos el rumbo. Aquí no se trata de favorecer a un grupo, aquí se trata de pensar en el Perú y darle al Perú la tranquilidad que necesita para seguir trabajando. Me refiero a los mineros de pequeña escala, y artesanales que sí quieren trabajar en la legalidad, en la formalidad, y hay que darles incentivos y hay que darles condiciones para que eso sea realidad. Y lo primero que hay que hacer es separarlos de los ilegales, que se entienda que son dos cosas claramente diferentes, pero mientras haya reinfo eso no se va a entender. Mientras haya reinfo todos vamos a seguir sospechando que están mezclados ahí
articulando con un documento lleno de privilegios, articulando sus negocios. Eso está muy mal. Hay que separar las cosas. Los señores empresarios de la pequeña minería y minería artesanal que continúen 6 meses más su proceso de formalización simplificado hasta que lo culminen y sean realmente, vivan y puedan desarrollar sus actividades con sus empresas privadas en este estrato de la minería peruana que es tan generosa y que está presente en todas partes. Y más bien a los otros que han estado aprovechándose del Reinfo se les deja de lado. Definitivamente no podemos estar en esta dicotomía como usted señala, señor Hernández, claramente. Una pregunta final, y yo le agradezco la amabilidad porque sé que usted tiene cosas pendientes y gracias por atender a RCR. Imagínese que usted está en su salón de clases en la Universidad del Pacífico y le voy a pedir un poco de perspectiva. Y le hace a uno de sus alumnos, le hace una pregunta: ¿cuáles son los riesgos que tiene el Perú? ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta el país si se prorroga el Reinfo y el Reinfo sirve como un pasaporte a la impunidad? Son 3 riesgos fundamentales. El primer riesgo fundamental tiene que ver con la seguridad ciudadana, porque mientras sigamos bombeando recursos financieros a organizaciones que se dedican al delito, que se dedican al fraude, que se dedican al soborno y a la corrupción, evidentemente estamos afectando a la seguridad ciudadana gravemente y no podemos seguir permitiendo que estos fondos provenientes de la minería ilegal sigan llegando y alimentando un sinfín de actividades ilegales de todo tipo. De ninguna manera. Ahí hay una luz roja que no podemos cruzar. Señores parlamentarios, esa luz roja no la podemos pasar. No podemos seguir dándole vida a una institución fallida llamada Reinfo que bombea recursos a las actividades ilegales y a las actividades ilícitas en este país. El segundo punto son las afectaciones ambientales. El Reinfo te da excesión de responsabilidad penal por delitos ambientales. O sea, estás autorizado a hacer con la naturaleza lo que te dé la gana. Imposible. Otro semáforo rojo que los parlamentarios no pueden cruzar. Además, hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 8 de abril del 2025 que prohíbe taxativamente ampliar nada que signifique excepción de responsabilidad penal. ¿Por qué van a tener ese privilegio cuando ningún otro peruano goza de eso? De ninguna manera. Además, tenemos que proteger el medio ambiente. Este es un país mega diverso, donde aquí tenemos una diversidad de climas, de productos, de espacios de vida que tenemos que proteger. Y el tercer impacto negativo que no, tenemos que evitar desde todo punto de vista es la afectación a la gobernabilidad. Este es un país, un país unitario. Este es un país donde la ley rige de Tumbes a Tacna y desde Lima hasta Iquitos y más allá. Sobre todo hasta Santa Rosa de Loreto, isla peruana y siempre peruana. Ya está. No podemos crear espacios grises, vacíos de poder y se los dejamos, se los regalamos a las personas que no les interesa el Perú, sino que simplemente les interesa lucrar al margen de la legalidad, haciendo lo que les da la gana, como les da la gana, y afectando el derecho de las personas, con trata de personas, etcétera, etcétera. De ninguna manera. Tenemos que ser un país civilizado. Y los jóvenes, doctor Hernández, los jóvenes en el año 2026 tienen que votar por una opción con capacidad de trabajo, con integridad, con coherencia, con firmeza y sobre todo una opción que proclame que trabajamos todos por la paz y por la prosperidad de todos los peruanos. Ese es el voto que necesitamos el próximo año, un voto responsable hacia que premie la capacidad de trabajo, que premie la honestidad y que premie el deseo y la voluntad manifiesta de trabajar por la paz y la prosperidad del Perú. Don Jorge Luis Montero, yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir conversando más adelante, porque ese es un tema que está colocado en agenda y hay que mirarlo simplemente en perspectiva de lo que más le conviene al país. Y en realidad, y tenemos que ser respetuosos de las normas, tenemos que ser respetuosos de las leyes. Yo le agradezco la gentileza, muy amable. Muchas gracias, señor Hernández. Siempre a las órdenes de RCR hacemos votos porque nuestros parlamentarios no nos defrauden y que voten a favor del Perú, por la sostenibilidad del Perú, por la justicia laboral
y por todas las cosas buenas que necesitamos para prosperar. Muchas gracias. Te agradezco.